¿Cuál es el error más común que cometemos en el momento de comunicar un consejo en el mostrador de la farmacia? Y a consecuencia hace que el cliente no nos haga ni caso de ese consejo que le hemos dado. Hay palabras que cuando vamos a comunicar el consejo pueden cerrar al paciente y hacer que no nos haga ni caso, simplemente en cómo se lo estoy comunicando. Y hay palabras que todo lo contrario, si se lo digo de cierta manera, el cliente se va a sentir receptivo y va a escuchar ese consejo que le estás dando. Es más, la idea es de que el cliente te pida o el paciente te pida ese consejo que le estás dando asociado a un producto. Entonces, ¿cuáles son esas palabras que estás utilizando que hacen que el cliente no te haga ni caso, incluso que se excusa y se quiere ir de la farmacia? Son las palabras que son y que hacen que el cliente se sienta presionado, que estemos hablando en imperativo. Tendrías, deberías o tienes. Estas tres palabras, si las utilizas en el momento de dar el consejo, el paciente o el cliente de forma inconsciente se cierra porque es un imperativo, es como una orden. Le dices lo que tiene que hacer. ¿Cómo puedes hacerlo para que quiera llevarse ese producto y para que sea él incluso quien te lo pida? ¿Por qué no le formulas la pregunta? ¿Has probado a utilizar el producto que quieras aconsejar para ayudarte a lo que quieras ayudar? Si se lo preguntas, lo que haces es interactuar con él, le haces partícipe. En la propia pregunta le puedes decir cuál es el beneficio, qué le va a aportar. Por eso siempre en la pregunta vamos a añadirle el para qué le ayude para prevenir y eso cambiará todo. Terminaré poniéndose un ejemplo. No es lo mismo decir, tendría que utilizar un probiótico con este antibiótico porque le va a producir o puede producir algún efecto no deseado. Esto es informar y encima hablar en imperativo, tendría que utilizar ese probiótico a hacerlo de forma más comunicativa y personalizada. Hace tiempo que toma este antibiótico, ha probado a utilizar o le ha dicho incluso el médico que debe de utilizar un probiótico para ayudarle a prevenir los efectos no deseados de este antibiótico. Al final decimos lo mismo, pero al hacerlo en pregunta lo que hacemos es involucrar al paciente. Así que cambia el imperativo por la pregunta. En vez de tendría, pregúntale, ¿utilizas un probiótico para protegerte de este antibiótico, por ejemplo? Y eso es una comunicación positiva.